Amigos, amigas, bienvenidos, hermanos, hermanas, bienvenidos sean a esta sesión del día de hoy de doctrinas fundamentales, en donde vamos a ver el día de hoy lo que es la doctrina del pecado heredado. La sesión anterior estuvo dedicada a la caída de Adán, al pecado de Adán y de Eva específicamente y todas las consecuencias que trajo esto. El día de hoy vamos a seguir viendo dentro de la sección de doctrinas del hombre, antropología como se conoce en los ámbitos en general, pues vamos a ver precisamente de dónde surge todo esto que dice claramente en Pablo acerca de la humanidad posterior a Adán y al pecado, incluso habiendo pasado por el filtro y la purga que hubo en el diluvio, pues los sobrevivientes finalmente también eran descendientes de Adán, que es el caso de Noé y sus hijos, Sem, Cam y Jafet, que a ellos se les encargó lo mismo que se les encargó a Adán y a Eva, era poblar la tierra. En este caso era repoblarla con su descendencia, incluyendo la intervención divina para que esto se pudiera llevar a cabo en muy pocos años, no millones de años, en una supuesta evolución del hombre, sino hubo la intervención divina. Incluso posteriormente vino la separación de continentes, de un solo continente que había, vino también la separación de esto, creando razas, descendencias diferentes de los hijos de Noé. Y por supuesto estaba permitido algo que era pues obviamente entre primos y demás, hasta cierto momento en donde ya fue considerado esto como algo inmoral y antinatural, lo que era pues el procrear hijos entre parientes cercanos. Fue necesario así, porque así lo explica la Biblia. Entonces vamos a ver lo que es la descendencia de Adán, donde estamos todos incluidos, todas las razas, todos hombres y mujeres, y todo lo que implica carne y hueso. Estamos como descendientes de Adán. Y vamos a leer Romanos 1, 18 al 18, 1, 32. Me voy a saltar algunos versículos, hablando solamente de lo esencial. Romanos 1, 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál es la verdad? Es el versículo 17 de Romanos 1. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y luego viene este versículo 18 que acabo de leer, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Es decir, no es la ira de Dios en el sentido de la ira de Dios por venir como consecuencia de lo que es el pecado como tal, que es la ira escatológica, sino la ira en el sentido de rechazo a el comportamiento de los descendientes de Abraham, que es precisamente habiendo mostrado la justicia de Dios que se revela por fe y para fe. Recordemos que descendientes de Adán no tan lejanos, el tatarabuelo, si mal no recuerdo, alguna vez lo enseñé, que era Enoc. Enoc dice que caminó con Dios y fue arrebatado y fue llevado al cielo. Enoc, descendiente de Abraham en un grado no muy lejano, es decir, había fe en el hombre, había entendimiento de Dios en el hombre y había entendimiento de las generaciones pues no tan lejanas a Adán acerca de Dios, acerca de lo que pasó con Adán y con Eva y acerca de lo que hizo Dios para poder preservarlos. Y ahorita vamos a entender por qué. Versículo 19, porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, es decir, no hay alguna cuestión que fuera totalmente ajena a los descendientes de Abraham con respecto a Dios desde los inicios de la humanidad. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se les manifestó. O sea, no hay nada de que a mí no me avisaron mis tatarabuelos, bisabuelos, tatarabuelos Adán y Eva. Se les manifestó Dios, mismo se los manifestó.
porque las cosas invisibles de Él, es el versículo 20, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, todos los jeroglíficos que encontramos en las civilizaciones más antiguas cambiaron voluntaria, conscientemente la imagen del Dios que entendían que existía desde las primeras civilizaciones en imágenes de aves, de animales y demás, y vemos en las civilizaciones más antiguas, pues precisamente mitad hombre, mitad pájaro como deidades, mitad perro y mitad hombre, y en todas las culturas, lo que viene siendo la mitología griega, vemos una mezcla de hombres con animales, y en fin, ahí están las paredes de la antigua Mesopotamia, la antigua Babilonia, con lo que son pues básicamente la cuna de la civilización, en esta mezcla que hubo tan fuerte de esto en cuanto a la imagen distorsionada de Dios. Versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, 28, perdón, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que los practican. Estos son nuestros ancestros, y que estos ancestros pues obviamente son hijos de Adán en el aspecto natural, en el aspecto de ADN y demás. Entonces vamos, habiendo entendido este contexto, vamos a definir lo que es pecado, ¿ok? Pecado no tiene que ver con una moral humana que existe y que ya vimos, fue manifiesta en el hombre desde un principio como la justicia de Dios, pero que el hombre decidió y se le llama a esto una moral diferente a la justicia de Dios, que en realidad rayó en la inmoralidad, como ya lo entendimos después. Y lo que es la doctrina del pecado heredado, básicamente lo que es el pecado, en primer lugar la definición, es falta de conformidad con la ley de Dios. Ahorita vamos a entender lo que es la ley de Dios. No está hablando de la ley de Dios de los hebreos. Dice claramente la palabra, y lo vamos a ver en Romanos 5. No sé si lo vamos a ver, pero viene en Romanos 5, que pues desde Adán hasta Moisés no hubo ley. Y por lo tanto, si no hubo ley, donde no hay ley, pues no hay pecado. Y no es que los hombres desde Adán hasta Moisés no hayan pecado, porque había hombres y mujeres en todo el mundo, incluso en el mundo desconocido. ¿A qué es a lo que se refiere? Pues a la ley precisamente en el corazón, la ley de Dios inscrita en los humanos descendientes desde Adán. Es algo que se nace con una cierta conciencia, como lo vamos a estudiar, la ley de Dios. También es el incumplimiento de toda su justicia, incumplimiento con su justicia.
con su justicia en una pequeña parte, porque el pecar, si bien hay diferentes condenas en la ley natural del hombre, ahora sí que según la falta es el castigo, en la ley de Dios no, en la ley de Dios es o se es justo o se es injusto. Y justo perfecto no hay ninguno, ni lo ha habido. Justo perfecto solo hay uno, que es Jesucristo. Dice porque en Romanos 3, dice porque no hay justo, ni aún uno, siquiera justo, ni de nacimiento, no hay ningún justo. Podrá ser muy moral, pero no hay justo. Entonces, bueno, pues mira, de la lista que te acabo de leer de Romanos 1, si alguien, pues vamos a ver el menos, ahora sí que los menos males de todos los que te acabo de leer, de fornicación, perversidad, avaricia. Bueno, por avaricia, pues ya hay una injusticia, ¿no? Un detallito. Llenos de envidia. Si alguien con poquita envidia, tantita tenga, ya está incumpliendo con la justicia de Dios. Homicidios, vamos a dejarlo como que pues, no es para todos. Contiendas o pleitos. Engaños y malignidades de cualquier tamaño. Murmuradores, no, bueno, pues Twitter ahí, de ahí ya varios cayeron. Vamos a ver, aborrecedores de Dios, pues no podemos saltarlo, como diciendo de la gente común, de la de al pie, como nosotros. Soberbios, bueno, pues esto en las oficinas igual se da, ¿no? ¿O no? Altivos, pues ¿qué te puedo decir de la altivez? Inventores de males. Y ya lo de desobedientes a los padres, pues ya hasta ahí pues ya ahí yo creo que hasta no se salva pues ni el bebé más bonito, ¿no? De lindo corazón, pero desobediente a los padres. Necios, siendo yo de los primeros, y el Señor me salvó y me limpió. Desleales, sin misericordia. Y así está la lista, es decir, cualquiera de estos detalles, cualquier persona ya está en falta de conformidad con la ley de Dios, incumplimiento con su justicia. Esto obviamente trae como otra definición que el pecado en sí es la muerte espiritual. Y la muerte espiritual per se, pues obviamente es el estar separados de Dios. Por eso las personas que nacen separadas de Dios. Y es aquí precisamente donde viene el asunto que siempre viene a la mente de las personas, algunas, como fue mi caso, en el caso de decir, bueno, pues yo qué, o sea, si el que pecó fue Adán, yo qué culpa tengo, ¿no? Cuando me enteré de que, pues de esta cosa que dice que a toda la descendencia de Adán le fue imputada su pecado, es decir, lo que pecó Adán, como lo vimos en la sesión anterior, le fue imputado a toda su descendencia. Y hay una razón, una explicación que es bastante simple, la verdad, te la voy a dar. Dios cuando creó al hombre, lo creó de tal forma que dijo que todo lo que había creado diera fruto. Por ejemplo, los frutos lo vemos en los frutos naranjas, manzanas y todos los frutos que pueda haber, traen semilla. Traen semilla y dentro de esa semilla, pues evidentemente vienen el poder recrear nuevamente de esa semilla, cae a tierra, muere esa semilla, se abre y surge otra vez en la planta para que dé fruto. Todos los frutos traen en sí semilla. Estaba platicando precisamente hoy con mi querida esposa acerca de pues lo que ahora están haciendo, que es muy interesante pero raro y antinatural, pues crear frutos sin semilla.
no se sabe, pero vemos que esos frutos, pues no van a generar más fruto. ¿Por qué? Porque no trae semilla. Así el hombre y todo lo creado, es decir, nunca hubo el planteamiento por parte de Dios que las naranjas, al sembrar la semilla de la naranja, fueran evolucionando de tal forma que se convirtieran después en nopales, o que los nopales produjeran tunas, pero que después de los nopales salieran rosas, o cosas así evolutivas, que obviamente no se da, porque así Dios lo dijo, cada uno iba a producir conforme a su especie. Los pescados pues no iban a producir un simio que después se convirtiera en hombre. No, nunca fue planteado así. Eso es ser detractor de Dios. ¿Por qué? Porque no cree en la palabra de Dios. El hombre, cuando fue hecho el hombre, fue hecho con semilla. Semilla para reproducirse y multiplicarse antes de pecar. Porque hay un pacto, y que ya estudiamos los pactos, y es lo importante de entender la palabra y en su contexto en todo. No como, pues yo pensaba, bueno, pues el que pecó fue Adán, a mí ni chance me dieron, ¿no? O sea, pues sí pequé de adolescente, pues porque no sabía de Dios, ok. Entonces se nace pecador. ¿Y qué culpa tiene? ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido pecador? Bueno, la verdad es de que después entendemos que al nacer con esa naturaleza pecadora por la semilla de Adán, de toda la descendencia, y entendiendo que mi abuela no se colgaba, o mi bisabuela no se colgaba de la cola, que era un simio, pues obviamente pues no, soy descendiente como tú, que me estás viendo, de Adán y de Eva, y de los descendientes de Sem, Cam y Jafet. En esas tres divisiones genéticamente se ha visto que todo proviene desde un mismo gen, de una misma persona. Entonces, pues es parte de un pacto, ¿sí? Y vemos en Génesis 1:28, tenemos que regresar al principio para poderte explicar por qué naciste pecador y necesitas un salvador, y por qué nací yo pecador y necesito un salvador. ¿Por qué me fue imputado el pecado de Adán? En Génesis 1:28 dice con claridad, antes de la caída, dice, y creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. Y les dijo, lo primero que les mandó, hizo un pacto con ellos, dijo, fructificaos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Sí? Y después viene la advertencia, les doy toda planta de semilla que está sobre la tierra y todo árbol y fruto que da semilla, os serán para comer. ¿Ok? Ahora, cuando Dios crea todo lo demás antes de del hombre y de la mujer, vemos que está en determinados días. Creó Dios la expansión de los cielos, secó la tierra, produzca la tierra, en el versículo 11, produzca la tierra hierba verde que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así, versículo 11. Por eso, siguiendo esta misma lógica de multiplicación, es que el hombre, Adán, que fue el portador de esta semilla, que esta semilla se corrompió con el pecado. Por eso le dijo a la mujer, después de haber pecado, como ya lo estudiamos, acerca del dolor en su preñez, y de todo lo que implicó, y al hombre, ya lo estudiamos, ve si quieres el capítulo anterior a esto, todo lo que contrajo. Entonces, dado que se reprodujeron después de haber pecado, se reprodujeron
justo como dice, según su género, y en el ADN de Adán, la semilla, es decir, el espermatozoide por el cual cayera en tierra fértil en un óvulo de Eva, ambos habiendo pecado, pero el pecado lo transmite el varón por su semilla, que es el espermatozoide. Al momento de la fecundación crean un ser descendiente de Adán y de Eva con esta naturaleza caída, con este ADN corrompido en el sentido espiritual. Y por eso es que todo hombre y toda mujer que nace con esta separación espiritual de Dios, nace con esta muerte espiritual, y por eso todos los hombres y mujeres necesitamos un Salvador, y por eso nos fue imputada la naturaleza pecadora de Adán, porque es nuestro progenitor desde un inicio como raza humana, y no podía quebrantarse el que no tuvieran descendencia, aún sabiendo Dios en su magnífica, completa y absoluta benevolencia y providencia, que todos íbamos a existir naciendo pues con una naturaleza caída y con una naturaleza que tiende al pecado. Obviamente hay muchas escuelas, mucha enseñanza actual. En el siglo XVIII, XVI, XVII y XVIII no había ningún problema con esto en cuanto a la Biblia, hasta que surgieron los super sabios que empezaron a plantear que el hombre no nace malo, sino es bueno y luego pues se echa a perder, planteando que pues los hombres nacen con defectos y que ellos al nacer con defectos pues ya nacen con una tendencia al mal, o incluso se ha planteado algunas desviaciones sexuales como pues que vienen de nacimiento. Hay un gen por ahí que es el del gusto por el mismo género, y pues así es. No, es simple y sencillamente la muerte espiritual transmitida por nuestros progenitores, porque Dios hizo un pacto con Adán y con Eva en Génesis 1:28, que les dijo antes de caer: fructifiquen y vayan a poblar toda la tierra con la bendición de Dios y demás, sabiendo Dios que iban a caer. Y por eso es que no permitió, como ya lo puedo explicar hasta ahora, que Dios en su providencia, es que no sé cuánto tiempo estuvieron Adán y Eva solos en el Edén con Dios, pero no tuvieron hijos. No hay una raza por ahí que es por la que desciende alguna raza antes de que cayeran en pecado, y es de donde desciende el Salvador y seres supremos. Toda esa fantasía, si no está escrita, no existe, no es una desviación, son serias blasfemias a la palabra de Dios. Hay que creer lo que está escrito, y lo que no está escrito no hay que inventarlo. ¿Ok? Las cosas ocultas pertenecen a Dios. Entonces podemos ver aquí que a toda la descendencia de Adán le fue imputada su pecado. Ya vimos Génesis 1:28, espero alcance a ver. Este es un 2 así medio revolcadón, pero así me quedó. Génesis 1:28. Vamos a ver Hechos 17:26. Hechos 17:26, ya después de mucho tiempo, de muchos siglos, ya habiendo pasado el tema del nacimiento de nuestro Salvador y demás, vemos en Hechos 17:26 este versículo para que se entendiera con claridad. Y vemos entonces que está aquí hablando Pablo, está enseñando a los griegos, y los griegos pues sabemos que tenían una forma muy particular de pensar acerca de la moral y de la ética. Desarrollaron pues el concepto de democracia, varios conceptos importantes que al día de hoy se siguen considerando dentro de estos grandes filósofos, acerca de muchas cosas que trataban de darle explicación a muchas cosas y demás. Pablo, estando en Atenas, en el mero lugar de la filosofía, con la crema innata, dice en el versículo 19, y tomándole le trajeron al Areópago, a un lugar abierto como un auditorio,
diciendo, ¿podremos saber qué es esta enseñanza que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Pablo entonces les empieza a hablar de Dios y ellos tenían un monumento al Dios desconocido y Pablo se agarra de ahí diciendo, de ese les vengo a hablar, del Dios desconocido. Y en el versículo 26, de aquí de Hechos 17:26, dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Versículo 27 lo voy a leer, aunque no lo incluí aquí, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Versículo 29, pues siendo linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte, ni de imaginaciones de hombres. Versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los pecados de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Ok? Pablo les da una clara explicación. A estos atenienses quedaron conformes. El problema fue cuando vino lo de la resurrección, la explicación de la muerte y de la resurrección, y fue, unos empezaron a decir, ya empezaron estos fanáticos judíos, sus cosas de resurrección, empezaron a escuchar esto y se separaron, otros sí creyeron, y de ahí fue cuando comienza algo maravilloso. En el versículo 34 dice, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio, el Areopagita, el responsable del Areópago, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Pues aquí explica claramente Pablo todo lo que sucede con el hombre caído, que les da esta situación desde Adán hasta Moisés. Pues si no hay ley, pues no se inculpaba de pecado. Entonces, ¿qué es lo que pasó con todos ellos? Bueno, pues lo que pasó con todos ellos es muy simple, que lo vamos a leer y lo vamos a ver en este versículo. Acabamos de leer Hechos 17:26. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó con los hombres en todo este tiempo? Bueno, vemos que lo pecaminoso del estado en que cayó el hombre es esta culpabilidad desde el primer pecado de Adán, la falta de justicia original y la depravación de toda su naturaleza, llamada continuamente pecado original, con todas las transgresiones actuales que de ella emanan. Vemos que vamos a ir a Romanos 5, 18, 19. Romanos 5, 18, 19. Antes de pasar a 1 Corintios, vamos a Romanos 5, 18, 19. Vamos a leerlo, te lo voy a buscar. Romanos 5, desde el versículo 18 y el 19, dice así. Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ok, bueno, pues Dios como tal en su providencia divina, habiendo entendido todas estas cosas, Dios como tal
hace que los hombres respondieran por sus pecados antes de que llegara la ley. Y esta ley vino después de Moisés, dada a conocer al pueblo israelita, y esa se considera la ley escrita de Dios para el pueblo de Israel, pero que trae todos los principios morales precisamente de Dios, todos los principios morales, todos los principios espirituales. Y vemos que Dios como tal hace una ley en el hombre con una conciencia. Dice en Romanos 12:14, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles según sus razonamientos, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Es decir, ya vimos que nacemos con la naturaleza pecadora por nuestro pecador padre de lo físico, que es Adán. Esto se transmite, se nace con esta naturaleza pecadora, ¿sí? Imputada por el pecado de Adán, pero al nacer y al ver Dios esta situación y a ver todo y juntando todo lo que leímos en Romanos 1 y 2, de cómo son las características del hombre natural caído, de naturaleza caída, hay algo que pareciera entonces pues injusto. Si nacemos así, pues ¿cómo va a juzgar Dios según la ley? Si la tendencia natural es al mal, sí, la naturaleza al mal es natural, pero también es natural que todos los hombres y todas las mujeres nacieran con una conciencia de Dios. Y a la fecha, o sea, vemos como una psicopatía al niño de 10 años que anda matando a los gatos del vecindario, o vemos como una psicopatía al hombre que agresivamente pues mata a alguien, derrama sangre. Vemos como algo dentro de la misma ley de los hombres, situaciones que vienen descritas en la constitución de esos hombres, donde están las leyes escritas para esos hombres, donde es condenable matar o el genocidio y demás. El tener el incesto sigue considerándose anormal porque lo es pecado, pero incluso en las leyes pues simplemente es una falta a esa ley condenable. La violencia, las violaciones sexuales, tanto a niños como adultos, sean hombres o sean mujeres, pues obviamente es algo condenable en la ley natural de los hombres. ¿Por qué? Porque hay una conciencia. Una conciencia, dice, porque los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tienen ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles en sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, es decir, los aztecas. Los aztecas, descendientes de Adán, y todas las diferentes etnias en este lado, en este continente que se separó y que se fueron formando estas etnias y demás, que si pasaron alguien por el estrecho de Bering y ellos fueron los que poblaron, pues sí, pero eso no quita que haya sido esta separación del continente, de los continentes como está escrito y demás. Bueno, pues obviamente lo que sucedió aquí es que, ¿y qué pasa con ellas, con estas etnias que no tuvieron conocimiento
después de Moisés, y mucho menos tuvieron conocimiento de pecado antes de Moisés. Bueno, el hecho de ofrecerle a un Dios en una pirámide el corazón de un humano vivo, en la conciencia, en el fondo, se entiende que eso estaba mal. Más la intervención de la continua maldad del hombre tendiendo al mal, genéticamente hablando, pues era antinatural en un principio y después se convirtió pues en un culto, andar sacrificándole y sacándoles el corazón vivo, que fue lo que se horrorizaron los españoles y con justa razón cuando vieron todo esto y no bajaban de salvajes a esa metrópoli hermosa que encontraron en medio de lagos, que era la gran Tenochtitlan, y pues muy civilizados y todo, pero con el horror del derramamiento de sangre y otras cosas. Bueno, pues sí, esto es lo que va a pasar. Serán juzgados de acuerdo con su conciencia, porque no es natural del hombre andar derramando sangre y sacándoles el corazón vivo. Se requiere de que muy religiosos, pero se requiere de una maldad muy grande. Y no nada más de las culturas de Mesoamérica, en todas las culturas era antinatural, por ejemplo, el incesto, desde antes, ya cuando ya no hubo necesidad de entre parientes, pues que fuera tan natural este asunto, ¿no? Porque ya había habido ya una separación completa, hablando de ya no eran familiares tan cercanos, sino fueron todos teniendo su descendencia y se sigue marcando como algo antinatural este tipo de cosas que viene en la ley incluso de los hombres y demás. Conforme van pasando las generaciones, la maldad se va haciendo cada vez mayor, como está escrito. Y ahora, pues evidentemente está el nivel de perversión, el nivel de desvío, el nivel de pecado, generación tras generación cada vez más alejadas de Dios, pues evidentemente hacen que se vaya agravando más y más y más el pecado y que cada vez se vaya viendo más natural o antinatural, al tal punto que al día de hoy pues vemos como natural, entre comillas, natural, que un niño puede escoger su género, ¿no? Y pues ya es un derecho que un niño escoja su género, si quiere ser hombre o mujer, aunque tenga pene, puede decidir ser mujer y se lo corta y pues ya es mujer, pero genéticamente la realidad es que sigue siendo pecador, pero también sigue siendo hombre, y la mujer pues se puede pegar lo que quiera para ser hombre, pero pues la verdad es de que hay casos sorprendentes, entre comillas sorprendentes, pero ya nada sorprende, de hombres que dan a luz porque en realidad siempre fueron mujeres, con barbas y cortando leña, un árbol y rudos y todo siguen siendo mujeres y pues nada, que se les pase y que se embarazan. Bueno, porque son mujeres. Hay cosas terribles que no voy a mencionar porque no se trata de esto, de describir el pecado. No hace falta, prende la televisión y ahí verás todo. Lee los periódicos, bueno, más bien ve las noticias, porque no sé si alguien siga leyendo el periódico en papel, pero ve las noticias y demás, te vas a dar cuenta que es lo antinatural conforme pasan los tiempos y que ahora estamos en los tiempos finales, se sigue siendo, entonces se empieza a hacer lo antinatural, se empieza a hacer natural, pero nunca van a rebasar lo que de Dios ha establecido en su ley. 1 Corintios 15, 21. 1 Corintios 15, 21. Vamos a leerlo. Y vamos a ver qué dice: porque cuando la muerte entró por un hombre, también por la muerte de un hombre la resurrección de los muertos.
porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, vemos que a toda la descendencia de Abraham, esta fue a toda la descendencia de Adán, la natural, pero la descendencia espiritual de otro hombre, tan pecador como este, con toda la naturaleza caída como este, con todos sus defectos e inclinación al mal como este, al ser descendiente de Adán, traía todo esto en su ser, pero hubo una diferencia. A toda la descendencia de Abraham, por la fe y la gracia, nos es imputada la justicia de Cristo y su vida. En Adán nos fue imputado su pecado. En Abraham, en la fe de Abraham, que es en Cristo, pero por la fe, incluso antes de que Cristo existiera el tiempo del Verbo encarnado, Abraham le fue contada por justicia su fe, y la gracia de Dios nos es imputada. Toda la justicia de Cristo, toda la justicia y toda la vida de Cristo nos es dada a nosotros. Y es aquí en donde, pues obviamente tenemos que ir al texto obligado de Romanos 5. En Romanos 5 dice que versículo 5 a partir del 6 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Cuándo? Al tiempo de Dios. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser alguno que osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ok? ¿Te acuerdas que en Romanos 4 habíamos leído que por tanto, en Romanos 4, hablando de Abraham, empieza pues a mostrarse que aún siendo descendientes también, pues de alguna manera de Adán, Abraham pues era con la misma naturaleza pecadora con la que nosotros nacemos. ¿Cómo era posible que un hombre como Abraham fuera utilizado para nuestra salvación, siendo que Cristo es el Salvador? Bueno, dice: por lo tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia, no solamente para los de la ley, es decir, los judíos, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros en el aspecto simbólico espiritual. No le debemos de rendir culto a Abraham, obviamente, no está diciendo eso. Versículo 17: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza al llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Entonces, regresando a Romanos 5, vemos que esta descendencia de Abraham, espiritualmente hablando, nos alcanzó por medio de la fe, dada por Dios en su gracia. Ahí se explica por qué nos es imputada la gracia de Cristo, demostrando que Abraham, siendo pecador, por la fe, se le consideró justo. Entonces el camino es que por la fe seamos considerados justos como Abraham, pero ya por una fe imputada, una justicia y una vida imputada en Cristo Jesús, nuestro Salvador, y es como somos librados entonces. Es decir, por eso todos necesitamos un Salvador, para que esa naturaleza pecadora con la que nacemos vaya siendo crucificada, en el sentido, como dice Romanos 6, que esa naturaleza pecadora, cuando nacemos de nuevo por el nuevo nacimiento, por la fe en Jesucristo, nosotros somos liberados del poder del pecado, liberados de esa naturaleza pecadora, para poder empezar a tener una nueva vida y ser regenerados en Cristo. Y es esto maravilloso,
dice, vamos a seguir leyendo Romanos 5, desde el versículo 14, perdón. Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Versículo 17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Versículo 18. Así que por la transgresión de uno vino la condenación para todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la desobediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Versículo 21. Así que, porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Ok? Bueno, pues entonces aquí ya tenemos completo el contexto de pecado. Pecado es todo lo que está fuera de la justicia de Dios, aunque sea chiquitito. Desobedecer una vez a los padres se es culpable de toda la ley. Como dice Jesús, si alguien quiere meterse a la ley judía, con que cometa un pecado chiquitito conforme a la ley judía, es culpable por ese chiquitito pecado de toda la ley. Es decir, como si hubiera transgredido toda la ley. Así es la cosa con Dios, es binaria. Entonces, aquel que pues ingenuamente trata de sujetarse a la ley judía, lo que está haciendo es caer de la gracia de Dios, en donde Cristo, cumpliendo toda la ley, siendo por nosotros sacrificado, y Él voluntariamente se entregó para pagar por el pecado nuestro y destruir la naturaleza pecadora con la que nacemos. Son dos vías. Uno, que eso lo voy a explicar en la siguiente clase. Bueno, no sé si en la siguiente, pero lo voy a explicar en algunos cómo funciona este asunto de la salvación. En Cristo, por la fe que aprendimos de Abraham, que por la fe fue justificado y nos alcanzó la promesa de ser bendición. Esa bendición de Abraham nos es alcanzada por la fe en Jesucristo. Entonces nosotros nos mantenemos así, pero estas personas, al caer de la gracia, pues obviamente se están perdiendo de lo que nosotros sí disfrutamos, de toda la gracia de Dios en Cristo Jesús, y destruyendo la naturaleza pecadora, como viene en Romanos 6. Romanos 6 lo explicaremos en cuanto a que somos libres de esta herencia. Por eso se llama pecado heredado, pero también bendición heredada, como lo vamos a ver en otro tiempo. Pero aquí básicamente es la razón por la cual Cristo tuvo que morir por nosotros, por nuestros pecados. Porque nacimos pecadores, nacimos destituidos de la gloria de Dios, pero alcanzables por la gracia de Dios, por la fe en Jesucristo, para esa naturaleza pecadora ser destruida, crucificada, y darnos una nueva naturaleza. La naturaleza que es por la fe en Cristo, que es la justicia de Dios. Nosotros somos constituidos justos por la justicia de uno, y nos es quitado el pecado. La paga de nuestro pecado no fue borrada, la paga de nuestro pecado fue pagada por Cristo Jesús. ¿Cuál pecado? Todos los pecados. El de antes de nacer, por traer a la naturaleza de Adán,
Así por el primer pecado cometido después de nuestro nacimiento. ¿Qué puede pecar un niño? Pues nada, porque no está consciente. El pecado comienza cuando el niño agarra una conciencia y empieza a entender, con esa naturaleza caída, empieza a entender las cosas y su inclinación evidentemente es al mal. Si tú crees que tus niños no, bueno, pues estás engañado, pero todos los humanos nacen con una tendencia al mal y al pecado por su pariente más lejano, que es Adán, que es padre de todos con respecto a la genética humana. Adán no tenía alas, no medía 4 metros, no era un ser luminoso, era tan de carne y hueso como nosotros, sus descendientes. Bueno, con eso terminamos esta sesión. Te agradezco mucho el tiempo y te pido que compartas este video, lo medites, te inscribas al canal y asimismo puedas ser de bendición a otros, pues teniendo más claridad para explicar la palabra de Dios. ¿Por qué nos debemos de arrepentir? ¿Por qué? Porque se nos heredó el pecado, pero también se nos heredó la gracia en Cristo Jesús. Muchas gracias, que Dios te bendiga y estamos muy pronto viéndonos. Hasta luego.